Keep significa keep it simple. Y esa palabra es algo chistoso porque en programación se inventan muchos de estos tipos de palabras o definiciones o estándares y todas tienen un porqué. Entonces, acá lo que dice es de que se debe mantener algo lo más simple posible. Obviamente, lo más simple posible no significa que sea de mala calidad o que sea hecho a la carrera, o como en el albur guatemalteco decimos, que sea eh, algo sencillo en el sentido de que esté mal hecho o que sea una chambonada, por decirlo de esa manera. No es así. Y es lo que te dice de que mantengas algo lo más simple posible. O sea, no reinventar las cosas. Por ejemplo, si vas a llegar de un punto A a un punto B, bueno, pues te vas en horizontal y se acabó. No vas a irte por mil y un líneas. Eso es lo que te trata de decir, Chris. Entonces vamos a empezar poniendo un ejemplo bien sencillo. Bien sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les pido a ustedes que hagamos el cálculo del lado o de un cuadrado? ¿Cuántos parámetros pedirían ustedes para calcular el área de un cuadrado? Solo dos. Pero no el lado A, B, C y D son los mismos. Sí, porque es un cuadrado, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a pedir dos y puedes pedir solo uno? Sí, va también. O sea, sí, a eso es lo que va el estándar. Es decir, por ejemplo, yo tengo un cuadrado aquí. Como dijo Fernando, él pedía el lado A, el lado B, o sea, a través de la altura y el ancho. Pero si sabemos que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, pues no vale la pena. Porque ya sabes que con uno que pidas, vamos aquí a poner la estrellita. Este de aquí es igual a este de aquí. Y por consiguiente, este de aquí es igual a este otro de acá. Entonces bastará con que pidas uno para calcular el área del cuadrado. Ahora bien, si yo te estoy hablando no de un cuadrado, sino que de un rectángulo, ahí sí, en definitiva, vas a necesitar colocar y pedir la altura y el ancho. Porque no tienes otra. Ahí sí no tienes otra. Lo mismo podría pasar con un rombo o con cualquier otra cosa. De hecho, por ejemplo, si tenemos una figura como esta, que es un hexágono, ¿cuántos lados pediríamos? ¿Será que pedimos los seis? ¿O solo uno? Solo uno. Sí, solo uno también. O sea, lo que ese estándar dice es, o sea, andate por la opción más fácil, no te compliques la vida. Porque podríamos hacer que el usuario ingrese los seis lados, pero no tiene ningún sentido porque al final es un hexágono, son exactamente iguales todos. Caso contrario, que yo viniera y pidiese acá un triángulo de este tipo, que por cierto se me olvidó el nombre, pero este es un equilátero. En este caso, sabemos de que la base por altura nos va a dar la hipotenusa. Aquí al final de cuentas podríamos utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes tienen la opción siempre, al final, como siempre lo digo, o sea, para mí es bien sencillo identificar cuando le copia porque mi lógica no es la misma de ustedes y la de ustedes de hoy no es la misma de que van a tener en un año. Así que al final son libres de información de venir y pedir las cosas, y pedir que el usuario ingrese información, que el usuario seleccione las opciones, pero entre menos interacción tiene un ser humano con un sistema, se asegura un poco más de éxito, en el sentido que los seres humanos tienden a meterle información que no va a los sistemas. Y hay algo más que dice que si a un sistema le metes información de mala calidad, sale información de mala calidad. O sea, si basura entra, basura sale. Así que con eso hay que tener cuidado. Hay que hacer que el usuario ingrese menos información de la que debería. Por ejemplo, no sé si ustedes o alguno de ustedes ha ido recientemente a algún banco.
Mi pregunta va porque a veces en los bancos vas y, por ejemplo, bueno, quiero hacer un trámite de, no sé, ya tengo mi cuenta de banco ahí con ellos y yo lo que quiero hacer es crear una cuenta secundaria. Entonces viene el banco y te pide la información. Bueno, saben que te piden tu DPI, puede que tu número de teléfono y un recibo de teléfono por si cambiaste de residencia. Pero yo lo que nunca entenderé es por qué me vuelven a pedir toda mi información de nuevo. Y siempre discuto eso, o sea, ¿por qué tengo que volverles a dar toda la información yo otra vez a ellos si ya se la di una vez? Aunque ellos tuviesen mi número de NIT o mi número de DPI, tendrían que tener la capacidad de obtener información y bueno, cambiar la fecha de X cosa o tal vez cambiar la dirección donde yo resido porque puede que haya cambiado, pero más nada, o sea, tendría que ser algo de un minuto o dos, pero no, vas al banco y vuelven a necesitar todo otra vez. Y no perdes un ratito, perdes media hora al menos en algo que tendría que hacerse en 2, 3 minutos. Ellos pues no cumplen con ese estándar, supongo que la superintendencia de bancos tendrá sus normativas bien restrictivas como todo lo que es gubernamental en el país, y ya es algo por eso tedioso. Posiblemente pues ellos tampoco están de acuerdo en venir y llenar otra vez todo, pero seguramente los obligan a hacer. Bueno, esto es la definición de X. ¿Para qué es X? Y aquí lo vamos a colocar. Ok, hay que mantenerlo simple, sencillo, lo más fácil que se pueda hacer. Luego dice que te vamos a ver Interface Segregation, esto lo vamos a ver durante el curso, y el principio de responsabilidad única. A ver, alguien que me diga qué se le viene a la mente cuando hablo del principio de responsabilidad única. Lo que el principio de responsabilidad única dice es que un método, una función, tendría que tener o tiene que tener única y exclusivamente una sola finalidad, una sola funcionalidad. Por ejemplo, si yo acá, entre todos estos, hago un método que se llama que es altura, yo sé que ese método va a ser utilizado para obtener la altura. ¿De qué? Posiblemente en ese momento yo no sé. Vamos a ponerlo más pequeño. ¿Y qué pasa si tengo un método que se llama cierta altura? Ese método va a asignar la altura. Pero si yo tengo un método que solamente se llama altura y lo utilizo para obtener y asignar, en ese momento yo automáticamente estoy incumpliendo con el principio de responsabilidad única. Eso no se debería hacer. Un método no tiene por qué tener más de una funcionalidad. ¿Por qué? Porque entre más granular sea nuestro código, es decir, entre más pequeñas porciones tengamos de funcionalidad, más fácil es mandarlo a llamar desde cualquier lugar. Y el hecho de mandar a llamar un método desde cualquier lugar nos da la salvedad de saber que con una vez que lo hagamos, simplemente lo parametricemos, vamos a tener la capacidad de poder llenar la información en cualquier momento. Eso en definitiva nos da muchas ventajas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el código y vamos a hacer un ejemplo así sencillo aquí? Digamos que yo tengo una clase y se va a llamar imprimir. Vamos a colocarle acá de que el lenguaje va a ser C#. Luego en esta clase yo defino pues un método que va a ser público, que va a ser void y se va a llamar main, por ejemplo. Pues a mí aquí se me ocurre, bueno, pedir el documento, que podría ser de tipo documento.
la ubicación y el nombre del documento. Y a mí se me ocurre que, bueno, como yo tengo aquí el documento, tengo su ubicación y tengo el nombre, yo simplemente voy a hacer un string.io, .read. Por supuesto, me estoy inventando los nombres de los métodos y le paso esos parámetros. Digo aquí que retorne, que sería documento, que retorne el documento, read lines. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y ese método exactamente qué hace? Yo por lógica sé que estoy leyendo un documento y estoy leyendo la lectura de sus líneas, pero el nombre del método, o sea, aquí se entiende dentro de esta clase. Pero ¿qué pasa si voy a otra clase? Se va a llamar, eh, no sé, no sé, imprenta. Y esta clase que se llama imprenta va a ser la instancia de imprimir. En otro método que va a ser público, que va a ser void, que va a ser así. Y va a decir, bueno, yo tengo imprimir, que es esta clase de aquí, con en mayúscula de preferencia, igual, aquí, igual new, imprimir. Digo, bueno, imprimir, punto, main. Solo tenemos 15 líneas de código mal hecho. Y no del todo, sino que está mal definido. ¿Por qué? Para empezar, el método main debe utilizarse únicamente para inicializar el llamado hacia algún otro método. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el método como tal siempre tiene que tener alguna descripción de lo que hace. Entonces, si yo digo imprimir punto main, aquí sinceramente no estoy imprimiendo, lo único que estoy haciendo es leyendo estas filas. Yo tendría que venir, luego de leerlas, pasarlas a otro método que se encargue de mandar esas filas a pantalla. Esta es la forma errónea de hacer esto. La forma correcta debería ser así. Para empezar, este se puede duplicar aquí. Este debería ser read document. Este de acá puede estar totalmente vacío. Y acá, como este es el de imprimir, en realidad tampoco debería estar aquí, porque yo tengo que tener en cuenta de que este de acá de imprimir tendría que tener funcionalidades solo de impresión. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En realidad, otra clase que se llame document handler, por ejemplo. Y dentro de esta clase tendría que tener un método público que sea de tipo doc y que se llame readDocument. O sea, este de aquí. Ya no sería un void porque no podemos retornar un void, sino que sería tipo doc. Entonces, cuando yo lo voy a mandar a imprimir, yo podría colocar acá un método que sea público, que sí sea void, que se llame print, sea imprimir, al cual yo le paso simplemente document lines. Paso un documento que se va a llamar document lines. Entonces, él única y exclusivamente se va a encargar de hacer, por ejemplo, puede hacer un for each. In document lines. Entonces, con eso tengo cada una de las líneas. Y luego, simple y sencillamente, le digo acá internamente de que haga, por ejemplo, no sé, un console.write de cada documento. Y ya con eso, pues, esto es menos código, pero está mal hecho. Y esto es más código, pero está mejor hecho. Y ahora acá también tendría que cambiar, porque el main no sé qué me sirve. Yo tendría que tener otro método público. Sí puede ser void,
y que se va a llamar, por ejemplo, procesar archivo, procesar impresión, y aquí, que va a obtener, primero que todo, de la clase imprenta. Ah, ya lo tenía que arribar, estaba más o menos. Haciéndolo de nuevo, perdón. De la clase document handler, primero que todo obtener el documento. Document handler, documento, igual new document handler. Simplemente después documento, que ya la instancia, punto, print document. Y aquí podríamos hacer otro método, que es otra variable que se llame por ejemplo doc. Ya tengo el documento, ahora simplemente hago instancia de imprimir, que va a ser print, igual new imprimir, y ahora simplemente print.print. ¿Qué le pasa como parámetro el documento que yo leí? Entonces, ¿qué diferencia hay acá? La diferencia número uno es de que esto que estaba acá ya no me es útil porque era código que estaba mal hecho. Ahora, esto que está acá me da la salvedad de saber de que yo puedo tener dentro de Document Handler varios métodos que se encarguen de procesar documentos. Y esa es su única funcionalidad. Ese es su fin. Y dentro de imprimir, pueda tener métodos que se encarguen únicamente de imprimir documentos, textos, archivos, lo que sea. ¿Por qué? Porque su principio de responsabilidad única me dice que tiene que tener solo una finalidad. Y la clase imprenta va a tener como finalidad llamar únicamente a los métodos que se van a utilizar para un fin común. En este caso, lo que quería imprimir, bueno, entonces llamamos al método de lectura de documentos y luego llamamos al método de impresión de documentos. Y se acabó. ¿Hay alguna duda con esto? De mi parte, no, Inge. Ok. Les voy a dar tiempo de copiar esto. Obviamente esto, como no estoy utilizando métodos reales, no nos va a compilar. Pero lo vamos a colocar aquí como ejemplo de principio de responsabilidad única. Copien para mientras, lo pueden copiar en su Notepad++ o en cualquier otro lado. Ténganlo ahí porque les va a servir para el examen cuando les pregunte qué es. Y aquí pueden sacar la idea. Lo copian por favor y me hacen saber cuando hayan terminado de copiar. De, dentro de la plataforma coloqué el link para este repositorio. Entonces aquí vamos a hacer el proyecto como tal. Voy a abrirlo aquí con Visual Studio. Bueno, ya cargó. Archivo nuevo, proyecto. Siempre va a ser una aplicación. En este caso, ojo, como ahorita lo que vamos a hacer como tal, nosotros van a ser librerías. Cada una de esas librerías pues tiene que tener un formato estándar. Puede ser, en todo caso, acá vamos a buscar dentro de este librería o library. Nos van a aparecer un montón. Obviamente necesitamos única y exclusivamente las que son de C Sharp, así como este, Class Library. Esta nos puede servir. De hecho, esa que está ahí, quiero que vean que dice que es compatible con .NET y .NET estándar. .NET estándar es un framework intermedio entre .NET Framework, que es el que sirve solo para Windows, y .NET Core, que es el que sirve para multiplataformas, o sea, Windows, Linux y Mac. Así que nos vamos a enfocar en este Class Library. Siguiente.
Vamos a colocarlo acá. Vamos a cambiar la dirección del repositorio. Allí. Y le vamos a poner DAL, de Data Access Layer, Leo 2022. DAL significa Data Access Layer. Siguiente. Vamos a colocar aquí que sea compatible con .NET 6. Dice Long Term Support. Y crear. Ahí va. Bueno, entonces, por supuesto, acá no vamos a tener nada del otro mundo. Simplemente por ahora vamos a tener una clase que no tiene nada, que vamos a eliminar, por supuesto. Adiós. Y quiero que vean de que si yo me voy al proyecto este, hago clic derecho y voy a las propiedades, aquí me dice que es una librería con .NET Framework 6.0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en este? Ya que tenemos esto de acá, aquí internamente a este proyecto, le podemos cambiar de nombre si no los queremos. Le vamos a poner modelos. La solución se sigue llamando Taludeo 2022. Si ustedes van a la carpeta donde lo saquen, aquí sigue llamándose Udeo 2022. Pero internamente va a tener algo llamado modelos, que es el proyecto que está aquí. Ok, entonces ya tengo mi proyecto de modelos. A este proyecto de modelos, yo le voy a agregar una nueva carpeta, que actualmente le vamos a colocar persona. Dentro de persona, yo voy a colocar lo que yo quiera y que tenga relacionado a alguna tabla de la base de datos. Como no he hecho la base de datos, voy a abrir mi SQL Management Studio. Aquí. Hacemos un rato que cargue. Ahí está, ya cargó. Si nos vamos a base de datos, acá tengo ya varias que hemos hecho conforme el tiempo. Haremos otra. De hecho, ya hay una creada ahí para esa finalidad, pero nos vamos a hacer otra. Vamos a crear una base de datos y le vamos a decir video DAL 2022. Agregar. Expandimos un poco. Tables. Y vamos a agregar nuestra primera tabla. Clic derecho, New Table. Vamos a decirle que va a tener un campo que se va a llamar ID persona, que va a ser entero y que no va a ser nulo. Este va a ser autoincrementable, va a ser llave primaria, y aquí lo vamos a colocar como autoincrementable. Luego tenemos otro campo que se llama nombre, que este obviamente va a ser un varchar, tampoco permitiéndolos, y apellido. Varchar, tampoco permitiéndolos, y de último la dirección. Guardamos y esta tabla se va a llamar persona. Luego doy tiempo de copiar esto. Bueno, ahora tenemos que pasar este modelo de base de datos hacia nuestro modelo de programación. Vamos aquí. Vamos acá. Y acá, clic derecho, agregar, nueva clase. Se va a llamar persona. Y como estándar le vamos a dejar que tenga la palabra model al final. Esta no es una clase interna, es una clase pública. Y haremos las propiedades de persona. Tiene ID persona que es entero. Una propiedad entera, ID persona. Luego tiene nombre. Otra propiedad. Lo que es string. Nombre. Luego tiene apellido. Otra propiedad. Es string. Apellido.
Y por último tenemos la dirección. La propiedad, string, dirección. Ahora vamos a ir clic derecho, recompilar. Y quiero que vean qué va a pasar acá. No sé si se logra leer esto de aquí, pero quiero que vean de que dice que, bueno, no se logra leer si mal estoy, así lo voy a copiar al Notepad. Bueno, primero que todo me dice que esa es la ruta, que estos proyectos se van a construir en el CPU, que uno fue exitoso, que ninguno fue fallido y que no faltó ninguno. Y de todo esto, la verdad, lo que me importa es que ustedes vean que aquí al final me dice que creó un DLL, que se llama modelos, el nombre del proyecto. ¿Qué es un DLL? DLL, y lo voy a colocar acá, Dynamic Link Library. Pues ya se va de paso, una librería dinámica. Esta librería dinámica pues nos va a servir para este proyecto o para cualquier otro. Nos puede servir para un proyecto de consola, un proyecto web, un proyecto de hecho hasta móvil. Y tenemos la ventaja de que lo hacemos una vez y luego la podemos reutilizar. Bueno, por ahora pues no tiene mucha injerencia porque no hemos visto nada o no hay nada que ustedes no hayan visto hasta ahora. Cuando empecemos a acoplar las diferentes capas, esta sería la capa de modelos, van a empezar a darse cuenta que sí hay interacción entre ellas. Bueno, doy tiempo de copiar. Por favor, crean la base de datos con este nombre, judeo tal. Y la tabla se llama persona. Y le agregan los campos que están aquí. Luego, pues me hacen saber cuando hayan terminado esto para enseñarles el código de C# y así lo puedan copiar también. La parte lógica de todo el aplicativo. Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Deseo buen día a todos.